Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. En aquel tiempo, fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice: «Rabuní», que significa maestro. Jesús le dice: «Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor», y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos con estos evangelios de la resurrección que habíamos anunciado el día de ayer. Toda esta primera semana de Pascua serán evangelios que narran sucesivamente las apariciones de Jesús resucitado a distintos personajes. Hoy nos encontramos con las lágrimas de María Magdalena. Encuentra luego a dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo, el cadáver de Jesús. Ellos le hacen una pregunta: ¿por qué lloras, mujer? ¿Por qué sufres? En el fondo, estos ángeles son mensajeros de Dios y nos están interpelando a nosotros. Hoy, 20 siglos después, nos pueden preguntar, en esta semana de Pascua, en la octava de Pascua, que es el eco de la gran fiesta de resurrección extendido 8 días, nos preguntan a nosotros: ¿por qué sufres? ¿Por qué te preocupas? ¿Cuál es la gran angustia que tienes en tu vida? ¿Acaso no descubres que el mayor motivo para angustiarse es la muerte y Jesús la ha vencido? Detrás de esa pregunta, ¿por qué lloras? ¿Por qué sufres? Muy en el fondo hay una respuesta. No hay motivo para el sufrimiento, no hay motivo para llorar, no hay motivo para las lágrimas. Humanamente María contesta: lloro porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde han puesto su cuerpo. Pero ella luego, dando media vuelta, nos dice el evangelista San Juan: ve a Jesús. Y nuevamente le hace la pregunta por segunda vez. Es el mismo tema de Pascua, el no sufrimiento, el no haber motivo para ello. Primero, en un lenguaje alegórico atribuido a los ángeles de la resurrección y luego atribuido directamente al mismo Jesucristo, donde Él le preguntará: ¿por qué lloras? María, que no reconoce la presencia glorificada de Jesús y tomándolo por el hortelano, el que cuidaba el huerto, simplemente le dice: si tú te has llevado el cuerpo, dime dónde lo han puesto y yo lo reconoceré. Pero después de esa doble interpelación de los ángeles y del mismo Jesús resucitado a esta mujer buena, María Magdalena, diciéndole: ¿por qué sufres? Como respondiendo: no hay motivo para el sufrimiento, no hay razón para las lágrimas, viene una segunda palabra, el llamarla por su nombre, María. Para nosotros es claro entender que llamamos a alguien Carlos, Luis, Clara, Lucía, pero en la mentalidad bíblica llamar a alguien por su nombre es darle una misión. Y más allá de darle una misión, llamar a alguien por su nombre es decirle: te conozco, sé de tu vida, sé de tu historia, sé de tus fatigas, sé de tus luchas. María, inmediatamente ante esa nominación personal, ante ese llamado exhortativo de su nombre, María, ella como que en fe reconoce a Jesús y le dice: Raboní, que significa maestro.
se abalanza sobre él, llena de emoción, en una actitud muy propia de los sentimientos delicados de una mujer. Y Jesús le dirá entonces una tercera palabra de resurrección, muy propia de un ser glorificado: suéltame, que todavía no he ido donde mi Padre. Anda, ve a mis hermanos, a mis discípulos, y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, subo al Dios mío y al Dios vuestro. En el fondo es reconocer que la presencia que ve María, o que experimenta María, o que reconoce María, no es la presencia de uno más, de uno cualquiera. Primero tuvo dificultades confundiéndolo con el cultivador del huerto, el hortelano. Segundo, tuvo dificultades cuando lo abraza y Jesús le dice: no te acerques tanto a mí, no creas poseerme. Soy una realidad glorificada y subo a mi Padre, a mi Dios, a vuestro Padre, a vuestro Dios. Finalmente, María nos dice, emocionada, corriendo, sale y anuncia a los discípulos: he visto al Señor. Es ver. Tomamos las mismas palabras del apóstol y evangelista Juan cuando dice: lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos palpado, os lo anunciamos gratuita y gloriosamente. No hablamos de oídas, no hablamos simplemente de tradiciones, lo hemos visto con el corazón, lo hemos palpado con nuestra vida. María experimentó la vida nueva de Dios. Definitivamente las palabras son cárcel para el pensamiento y se declaran incompletas e incapaces de expresar lo que es esa vida nueva del resucitado. Estamos llamados a despertar de nuestra somnolencia, a alegrarnos, a romper, a conjurar, exorcizar las tristezas y a decir: he visto al Señor y esto es lo que me ha anunciado. Y en esa misma línea, y como lo decíamos también ayer, continuamos con esa lectura de Hechos de los Apóstoles. En la primera lectura, capítulo 2, versículos 36 y siguientes, vuelve Pedro a hablar a los judíos y afirma: todo Israel esté convencido, esté cierto de que ese Jesús que ustedes han crucificado, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Expliquemos un poco esa expresión Señor. Uno le dice a alguien: Señor, me da la hora. Para nosotros no significa nada. En la mentalidad bíblica, Señor es el que tiene señorío, poder sobre mi propia existencia. El Mesías es el ungido de Dios, el anhelado, anunciado y esperado por los profetas de Israel desde muchos siglos atrás. Esa es la expresión de Señor y Mesías que Pedro quiere transmitir con fuego y con fuerza al pueblo de Israel. Fue tan clara, fue tan fuerte la unción con la que Jesús hablaba, que precisamente nos narra Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles, que el pueblo conmovido se sintió roto en el corazón y hasta las lágrimas dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: no sabíamos lo que hacíamos cuando permitimos que lo crucificaran. ¿Qué tenemos que hacer ahora, hermanos, para recibir a ese que las autoridades lo crucificaron, pero Dios lo ha constituido como el Señor de nuestra vida y el Mesías esperado? Y Pedro le responderá: conviertan su corazón, cambien su vida, dejen la dureza interior, ábranse a la acción de Dios en sus almas, bautícense en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados y para que reciban el don del Espíritu Santo. Desde este momento ya el apóstol Pedro muestra claramente el fuego y la fuerza del bautismo como tal. Perdona los pecados y comunica el fuego, la unción, la vida del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Amigos, vamos caminando en estos días de resurrección, llenos de esperanza, llenos de paz, llenos de alegría, llenos de fuego y de fuerza en el corazón. No más al derrotismo, no más al escepticismo. Miremos con esperanza la vida de Dios en nosotros y, como tantas veces lo hemos dicho, que podamos decir: ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Amén.
Señor, sé que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Gracias por quedarte en un pedazo de pan y por darnos siempre tu misericordia. Señor, tú me enseñas a vivir, con tu poder sentir lo grande de tu amor. Estás en mi corazón, eres tan grande mi Dios, me siento tan feliz. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia, eres el Rey de la gloria por siempre, Señor. Señor, yo creo en ti y en tu fidelidad, siempre te voy a adorar. Jesús, confío en ti, en el amor que nos das, eres mi luz y verdad, tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia, eres el Rey de la gloria, confío en ti. Confío en ti, Señor, mi Jesús, confío en ti. Evangelio de la resurrección que habíamos anunciado el día de ayer, toda esta primera semana de Pascua serán evangelios que narran sucesivamente las apariciones de Jesús resucitado a distintos personajes. Hoy nos encontramos con las lágrimas de María Magdalena. Encuentra luego a dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo, el cadáver de Jesús. Ellos le hacen una pregunta: ¿por qué lloras, mujer? ¿Por qué sufres? En el fondo, estos ángeles son mensajeros de Dios y nos están interpelando a nosotros. Hoy, 20 siglos después, nos pueden preguntar, en esta semana de Pascua, en la octava de Pascua, que es el eco de la gran fiesta de resurrección extendido 8 días, nos preguntan a nosotros: ¿por qué sufres? ¿Por qué te preocupas? ¿Cuál es la gran angustia que tienes en tu vida? ¿Acaso no descubres que el mayor motivo para angustiarse es la muerte y Jesús la ha vencido? Detrás de esa pregunta, ¿por qué lloras? ¿Por qué sufres? Muy en el fondo hay una respuesta. No hay motivo para el sufrimiento, no hay motivo para llorar, no hay motivo para las lágrimas. Humanamente María contesta: lloro porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde han puesto su cuerpo. Pero ella luego, dando media vuelta, nos dice el evangelista San Juan: ve a Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18.
En aquel tiempo, fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice: «Rabuní», que significa maestro. Jesús le dice: «Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor», y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos con estos evangélica maestro. Se abalanza sobre él, llena de emoción, en una actitud muy propia de los sentimientos delicados de una mujer. Y Jesús le dirá entonces una tercera palabra de resurrección, muy propia de un ser glorificado: «Suéltame, que todavía no he ido donde mi Padre. Anda, ve a mis hermanos, a mis discípulos, y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, subo al Dios mío y al Dios vuestro». En el fondo es reconocer que la presencia que ve María, o que experimenta María, o que reconoce María, no es la presencia de uno más, de uno cualquiera. Primero tuvo dificultades confundiéndolo con el cultivador del huerto, el hortelano. Segundo, tuvo dificultades cuando lo abraza y Jesús le dice: «No te acerques tanto a mí, no creas poseerme. Soy una realidad glorificada y subo a mi Padre, a mi Dios, a vuestro Padre, a vuestro Dios». Finalmente, María nos dice emocionada, corriendo, sale y anuncia a los discípulos: «He visto al Señor». Es ver. Tomamos las mismas palabras del apóstol y evangelista Juan cuando dice: «Lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos palpado, os lo anunciamos gratuita y gloriosamente». No hablamos de oídas, no hablamos simplemente de tradiciones, lo hemos visto con el corazón, lo hemos palpado con nuestra vida. María experimentó la vida nueva de Dios. Definitivamente las palabras son cárcel para el pensamiento y se declaran incompletas e incapaces de expresar lo que es esa vida nueva del resucitado. Estamos llamados a despertar de nuestra somnolencia, a alegrarnos, a romper, a conjurar, a exorcizar las tristezas y a decir: «He visto al Señor y esto es lo que me ha anunciado». Y en esa misma línea, y como lo decíamos también ayer, continuamos con esa lectura de Hechos de los Apóstoles. En la primera lectura, capítulo 2, versículos 36 y siguientes, vuelve Pedro a hablar a los judíos y afirma: «Todo Israel esté convencido, esté cierto de que ese Jesús que ustedes han crucificado, Dios lo ha constituido Señor y Mesías». Expliquemos un poco esa expresión Señor. Uno le dice a alguien: «Señor, me da la hora». Para nosotros no significa nada. En la mentalidad bíblica, Señor es el que tiene señorío, poder sobre mi propia existencia. El Mesías es el ungido de Dios, el anhelado, anunciado y esperado por los profetas de Israel desde muchos siglos atrás. Esa es la expresión de Señor y Mesías que Pedro quiere transmitir con fuego y con fuerza al pueblo de Israel. Fue tan clara, fue tan fuerte la unción con la que Jesús hablaba, que precisamente nos narra Lucas, el autor, y nuevamente le hace la pregunta por segunda vez. Es el mismo tema de Pascua, el no sufrimiento, el no haber motivo para ello. Primero,
en un lenguaje alegórico atribuido a los ángeles de la resurrección y luego atribuido directamente al mismo Jesucristo, donde Él le preguntará: ¿por qué lloras? María, que no reconoce la presencia glorificada de Jesús, y tomándolo por el hortelano, el que cuidaba el huerto, simplemente le dice: si tú te has llevado el cuerpo, dime dónde lo han puesto y yo lo reconoceré. Pero después de esa doble interpelación de los ángeles y del mismo Jesús resucitado a esta mujer buena, María Magdalena, diciéndole: ¿por qué sufres? Como respondiendo: no hay motivo para el sufrimiento, no hay razón para las lágrimas, viene una segunda palabra, el llamarla por su nombre, María. Para nosotros es claro entender que llamamos a alguien Carlos, Luis, Clara, Lucía, pero en la mentalidad bíblica llamar a alguien por su nombre es darle una misión. Y más allá de darle una misión, llamar a alguien por su nombre es decirle: te conozco, sé de tu vida, sé de tu historia, sé de tus fatigas, sé de tus luchas. María, inmediatamente ante esa nominación personal, ante ese llamado exhortativo de su nombre, María, ella como que en fe reconoce a Jesús y le dice: Raboní, que significa